¿Han sentido alguna vez el susurro de una voz interna que les pide más, no más, para poseer? No más para demostrar, sino más para ser. Imaginen a una mujer que en el silencio de su alma escucha ese llamado. No es ira, no es rebeldía, sino una certeza serena que la impulsa a dejar atrás los roles que le enseñaron a venerar. No huye del amor, no rechaza la vida. Al contrario, se lanza hacia ella con una claridad que asusta y deslumbra. Pero ¿qué significa cuando una mujer elige caminar sola no en espera, no en amargura, sino en reverencia por su propio ser? ¿Qué sucede cuando se atreve a vivir no como un eco en la historia de otro, sino como la autora de su propio destino? Les invito a un viaje sagrado, un descenso hacia el corazón de la soledad femenina, donde cada paso es un retorno al yo verdadero. Acompáñenme hasta el final de esta odisea, y luego compartan su verdad. ¿Cómo han encontrado su propio centro en la quietud? Sus palabras podrían iluminar a otras almas en busca de su hogar interior. Porque como dijo Carl Jung, el que mira afuera sueña, el que mira adentro despierta. En cada era, en cada rincón del tiempo, han existido mujeres que con pasos silenciosos se deslizan fuera de las jaulas invisibles que la sociedad les asignó. No lo hacen con estruendo, no lo hacen con desprecio, sino guiadas por un murmullo profundo, una voz que les dice que hay más allá de los roles de esposa, madre o cuidadora. No buscan más títulos, más aplausos, más validación. Buscan convertirse en lo que siempre fueron más allá de las máscaras que les impusieron. Estas mujeres no están huyendo de la vida. Están corriendo hacia ella con una valentía que no necesita proclamarse con una claridad que corta como un relámpago en la noche. No rechazan el amor, pero ya no están dispuestas a cambiar su esencia por una sombra de afecto. Lo que persiguen no es una relación, no es un logro, no es una meta tangible. Es una presencia antigua sin nombre, profundamente íntima, el yo. No el yo que la sociedad moldeó, no la imagen reflejada en los ojos de los amantes, no la figura pulida por las expectativas ajenas, sino el yo que espera en el silencio, en la wilderness del alma, en los sueños que nunca se atrevieron a pronunciar. En un mundo que aún mide el valor de una mujer, ¿por cuán pequeña puede hacerse dentro de la narrativa de otro? ¿Qué significa cuando ella se atreve a salir del marco por completo? ¿Qué sucede cuando decide no ser un accesorio, sino la autora de su propia existencia? Carl Jung, con su mirada reverente hacia las profundidades del alma, entendió la soledad no como un vacío, sino como un portal sagrado. La llamó un recipiente que contiene, que quema, que transforma. Sabía que la alquimia más profunda del espíritu no ocurre en el ruido de las multitudes, sino en la quietud que tanto tememos abrazar. Cuando una mujer elige vivir sola, verdaderamente sola, no en espera de ser salvada, no en la amargura de lo perdido, sino en una devoción callada por su propio ser, no se está retirando de la vida. Está entrando en ella en su forma más cruda, más real, más esencial. Porque el viaje hacia adentro no es una retirada, es un retorno. Un retorno a las partes de sí misma que el mundo le enseñó a abandonar su intuición, su fuerza, su fuego interior. Un retorno al saber profundo de que ya es suficiente, ya es completa, ya es hogar. Jung nos enseñó que la vida no consiste en ser perfecto, consiste en volverse entero. Y para una mujer que abraza la soledad cada momento de silencio, es un paso hacia esa plenitud, un acto de coraje que la reconcilia con la verdad que siempre llevó dentro. Durante siglos la identidad de una mujer no era algo que ella reclamaba, era algo que le asignaban. Era la esposa que sostenía el hogar, la madre que sacrificaba sus sueños, la cuidadora que existía para los demás. Su valor se medía solo por cuán bien podía vaciarse en las vidas de otros. Y si elegía estar sola, si se atrevía a caminar sin un compañero a su lado, la sociedad no veía fuerza sino fracaso. La miraba con recelo, con lástima, como si estuviera rota, como si su soledad fuera una herida que debía sanarse con la llegada de otro. Una mujer sola era una anomalía, un enigma que incomodaba porque, ¿qué pasaría si descubriera que no necesitaba ser algo de alguien para ser completa?
Pero ahora, en un despertar silencioso pero imparable, ese miedo está desvaneciéndose. Una nueva conciencia está emergiendo como un río que encuentra su curso tras siglos de estar represado. Las mujeres ya no esperan permiso para pertenecer a sí mismas. No se alejan de la tradición por desprecio, sino con reverencia porque han probado algo más profundo que la aprobación ajena. Han probado la verdad, y esa verdad no es ruidosa, no es teatral. Susurra desde lo más hondo que la plenitud no requiere de otro para completarla, que el amor que buscaban no siempre está en otro rostro, sino en el silencio que una vez evitaron, que su integridad no está esperando ser entregada, está esperando ser recordada. Algunos dirán que este cambio es práctico, que surge de la libertad económica, de la educación, del colapso de sistemas antiguos. Y sí, esas puertas abiertas han sido cruciales. Pero debajo de lo externo, algo más antiguo, más sagrado está despertando. No es solo una cuestión de circunstancia, es una revolución del alma, un giro profundo en la psique. Cuando una mujer elige la soledad, no siempre es un acto de rechazo hacia los demás. A menudo es un regreso a sí misma, un reencuentro con las partes de su ser que alguna vez delegó a otros. Jung habló del animus, la figura masculina interna que habita en cada mujer, portadora de su lógica, su autoridad, su fuego. Cuando se ignora el animus, puede volverse rígido, proyectado en los hombres que la rodean, convirtiéndolos en ídolos o enemigos. Pero cuando se abraza, se convierte en un puente hacia la unión interna. En la soledad, una mujer encuentra a este aliado olvidado. Comienza a encarnar lo que antes buscaba en otro: fuerza, certeza, dirección. Deja de esperar que alguien la proteja porque se convierte en su propia guardiana. Ya no pregunta quién la completará, pregunta quién está destinada a ser. Y en esa pregunta encuentra no solo respuestas, sino un nuevo lenguaje, uno que habla de poder, de confianza, de soberanía interior. El animus no es un adversario a temer. Es una fuerza callada, el guerrero interno, el arquitecto de la dirección, la fuente de claridad y valentía. Cuando una mujer reprime esta parte de sí misma, no desaparece, se distorsiona. Se filtra en proyecciones, moldeando cómo ve a los hombres, cómo se juzga a sí misma, cómo cede su poder. Puede idealizar a los hombres por su determinación o temerlos por su dominio, sin darse cuenta de que está viendo su propio potencial no reclamado reflejado en ellos. Pero la soledad cambia esta ecuación. En la quietud de su propia presencia, el animus comienza a despertar no como un tirano, sino como un maestro paciente. Ella aprende a afirmar sin agresión, a planificar sin temor, a protegerse sin disculpas. Ya no necesita que un hombre sea su brújula o su fortaleza. Se convierte en su propio cimiento, su propio refugio. Y al integrar esta energía, la guerra interna comienza a aquietarse, no porque haya vencido una parte de sí misma, sino porque la ha reconciliado. Lo suave y lo fuerte, lo receptivo y lo decisivo, lo femenino y lo masculino, comienzan a danzar en armonía. Esto no es un triunfo de un lado sobre el otro, es una unión sagrada. Y en esa unión, elegir vivir sola deja de ser un acto de desafío. Se convierte en un acto de verdad, un testimonio de que su plenitud no depende de otro, sino de su propia presencia. Pero ninguna verdad llega sin desafío. Ningún alma camina hacia la luz sin atravesar primero la sombra. La mujer que elige la soledad, que se atreve a escuchar su propio silencio, inevitablemente encontrará las voces más oscuras que habitan bajo la superficie. Jung llamó a esto la sombra, lo olvidado, lo temido, lo innombrado. No grita, murmura. Llega en la quietud de la noche, en los momentos de duda que perforan como agujas. Estarás siempre sola. Eres demasiado. No eres suficiente. Estas voces no surgen de la nada. Son los sedimentos de siglos, el eco de generaciones que enseñaron que una mujer debe ser elegida para valer, que debe estar vinculada para ser completa. Pero si ella se detiene, si no lucha contra esas voces, sino que las escucha con atención, algo comienza a transformarse. Se da cuenta de que no son profecías. Son recuerdos, historias antiguas que aún resuenan en su cuerpo, en su alma. Y bajo cada murmullo,
Hay una pregunta. ¿Les creerá o irá más profundo al enfrentar su sombra? No la destruye, la desarma. Dice, te veo. Sé de dónde vienes, pero ya no vivo bajo tu mandato. Y en ese reconocimiento, en ese giro gentil hacia las partes que le enseñaron a enterrar, comienza a sanar, no convirtiéndose en alguien nuevo, sino reclamando quien siempre ha sido. Como dijo Jung, no vemos las cosas como son, las vemos como somos. Y al mirar su sombra, ella deja de verla como enemiga. La ve como una guía, un mapa hacia su propia integridad. Hay una diferencia abismal, aunque a menudo invisible, entre la soledad y el estar sola. La soledad es una herida, un vacío que duele, que surge cuando nos sentimos invisibles, desconectados, no tocados por el mundo. Pero estar sola, cuando se elige con intención, no es una ausencia, es una presencia. Una mujer que vive en soledad no por resignación, sino por reverencia, descubre que el silencio no es su enemigo, es su santuario. Escucha no el ruido del mundo, sino a sí misma. Presta atención a sus pensamientos no con juicio, sino con curiosidad. Observa cómo las emociones fluyen a través de ella, cómo se calma, cómo se consuela, cómo regresa a sí misma. Ya no huye del silencio porque el silencio ya no se siente como vacío. Se siente como intimidad, como un reencuentro con su propia esencia. Y en ese espacio sagrado descubre una verdad que muchos atrapados en vidas llenas de ruido nunca alcanzan. No necesita estar con alguien para sentirse conectada. No necesita el reflejo constante de otros para saber que existe. En su soledad no es invisible, es radiante. Porque ha aprendido a pertenecer plenamente a sí misma, a habitar su propio ser, con una presencia que no necesita validación externa. El mundo, sin embargo, a menudo resiste lo que no comprende. Mientras una mujer encuentra paz en su soledad, las voces a su alrededor pueden volverse más insistentes, más incómodas. Familiares preguntan con ojos llenos de preocupación, ¿cuándo te establecerás? Amigos sugieren con una risa nerviosa que sus estándares son demasiado altos. Extraños, con comentarios casuales o miradas furtivas, insinúan que algo debe faltarle. Pero bajo estas preguntas yace algo más que curiosidad. Es la incomodidad de presenciar a alguien que ya no sigue las reglas antiguas. Su independencia inquieta porque desafía la ecuación frágil en la que la sociedad se apoya, que la vida de una mujer gana sentido a través de la vinculación que su valor se mide en relación con otros. Pero ella ya no vive para tranquilizar. No le debe al mundo explicaciones por su paz. Ya no llena los silencios con respuestas. Deja que las preguntas floten en el aire como humo y camina a través de ellas intacta. Porque su vida no es una defensa, es una verdad vivida con quietud y determinación. Algunos mitos no necesitan ser discutidos, solo necesitan ser superados. Y al elegir vivir para sí misma sin disculpas no los debate, los trasciende. Existe una línea tan fina que casi desaparece, pero lo cambia todo, la línea entre el aislamiento y la iniciación. La soledad no es inherentemente sagrada. Es lo que hacemos con ella lo que importa. Jung entendió este umbral delicado, cómo el mismo silencio que sana también puede ocultar, como el mismo retiro que nutre también puede adormecer. La diferencia no siempre es visible desde afuera, es interna, íntima, intencional. Una mujer que se retira del mundo por miedo que entierra su dolor en la quietud, en lugar de enfrentarlo, puede encontrar que su soledad se convierte lentamente en una jaula. Puede parecer pacífica al principio, pero la calma se vuelve estancada. Sin embargo, otra mujer en la misma habitación silenciosa, sin las distracciones del mundo, entra en ese espacio no para desaparecer, sino para emerger. Enfrenta el silencio no como una huida, sino como un espejo. No se adormece, escucha, no se esconde. Busca. Y en esa búsqueda, comienza a hacerse la pregunta verdadera, no la que el mundo le impone, sino la que solo su alma puede responder. ¿Estoy huyendo de algo que no quiero sentir? ¿O estoy corriendo hacia la mujer que siempre estuve destinada a ser? Esa pregunta no llega con claridad, llega con dolor.
pero una vez formulada no puede deshacerse, y una vez escuchada, comienza a reconfigurar su relación con todo el dolor, la libertad, la soledad, el yo. Porque la diferencia entre el encierro y la transformación a menudo se reduce a una sola cosa si estamos evitando o llegando. Y si ella es lo suficientemente valiente para verdaderamente llegar el camino que sigue, no es lineal, es alquímico. La verdadera soledad, la que limpia en lugar de asfixiar, exige que comience el trabajo que Jung llamó integración de la sombra. No la versión romantizada del autocuidado, no la calma superficial de rituales estéticos, sino la confrontación cruda elemental con las partes de sí misma que le enseñaron a exiliar. En este espacio no solo reflexiona, recuerda. El hambre que negó, la rabia que enterró, el anhelo que le dijeron que la hacía débil, la intuición que desechó porque el mundo la llamó irracional. Ahora sola, sin ojos que la juzguen, las encuentra una por una, no como intrusas, sino como fragmentos de su alma que regresan a casa. Y lentamente, sin prisa, comienza a reclamar lo que siempre fue suyo. La vergüenza se convierte en sabiduría, la ira se transforma en fuego, el duelo se vuelve profundidad, el anhelo se convierte en dirección. Lo que alguna vez sintió como un caos emocional, comienza a tomar forma no como heridas que deben ocultarse, sino como ingredientes para una transformación sagrada. Y la mujer que una vez temió que debía convertirse en alguien nuevo para ser completa, finalmente comprende el trabajo no es volverse más. Es regresar al yo que era antes de que el mundo le dijera quién debía ser. En el lenguaje de la psicología junguiana, los arquetipos no son solo figuras míticas o metáforas poéticas. Son estructuras del alma, planos de la psique, que dan forma a cómo vivimos, amamos y nos convertimos. Y cuando una mujer elige la soledad, algo comienza a cambiar en su arquitectura interna. Ya no encaja cómodamente en los roles que el mundo le asignó hija complaciente, cuidadora. Siente el llamado de nuevos arquetipos que surgen desde dentro. Puede sentir la vigilancia salvaje de Artemisa caminando sola por el bosque, no por miedo sino por una claridad feroz. Puede sentirse como la oráculo de Delfos, cuya sabiduría solo fluye en la presencia del silencio. Su soledad se convierte en un templo donde se encuentra a sí misma no solo como mujer, sino como un ser mítico por derecho propio. Lentamente, encarna a la Gran Madre no en su relación con otros, sino en cómo aprende a nutrirse, a sostener su propio dolor, a crear espacio para su propia alegría. Y se convierte en la mujer sabia no por la edad o la aprobación, sino por el conocimiento ganado con esfuerzo al atravesar la sombra y salir con su integridad intacta. Estos arquetipos no son roles que interpreta, son presencias que reclama. Su vida deja de ser una imitación de las historias contadas por otros. Se convierte en una autoría sagrada una, en la que ya no espera permiso para ser poderosa. Simplemente lo es, y eso no es soledad, es soberanía interior. A medida que se adentra en este viaje, algo antiguo y sagrado comienza a regresar no desde afuera sino desde dentro. Es lo femenino no como lo han comercializado, empaquetado o proyectado, sino en su forma cruda, pura, indomable. Ya no ve la feminidad como un disfraz que debe ponerse o un molde al que debe adaptarse. No es suavidad para ser aceptable, no es fragilidad confundida con gracia. Lo femenino que encuentra en su soledad es presencia. Es arraigado lento, intuitivo, salvaje. Escucha más de lo que actúa, crea más de lo que complace, y se atreve a permanecer entero incluso cuando el mundo dice que le falta algo. No se encoge para ser elegida, se expande en su expresión completa y ve quién queda, porque ya no busca el amor como un remedio para el vacío. Ofrece amor desde la abundancia de estar llena. Y cuando le preguntan si espera a alguien que la complete, sonríe, no por desafío sino por comprensión, porque ya sabe nada falta, nada está roto. Lo que buscó en otros nunca se perdió. Siempre estuvo dentro de ella esperando su retorno. A lo largo de la historia siempre ha habido mujeres que se apartaron de la multitud,
no porque no pudieran pertenecer, sino porque anhelaban algo más profundo que la pertenencia. Sus nombres resuenan a través de los siglos, a menudo envueltos en misterio o malentendidos. Las sacerdotisas de Delfos cuya visión solo llegaba en la soledad sagrada. Las figuras míticas que vivían al borde de los pueblos temidas y veneradas por igual. Las místicas, las sanadoras, las poetas, que necesitaban silencio para escuchar lo divino. Incluso en el mundo moderno, la feminidad solitaria persiste en escritoras como Virginia Woolf, quien nos recordó que una habitación propia no era un lujo, sino una necesidad para el nacimiento de la verdad de una mujer. Estas mujeres no eran excepciones, eran arquetipos, y hoy más mujeres que nunca están recorriendo el camino que ellas trazaron no en rebeldía, sino en recuerdo. Su soledad no es aislamiento, es un retorno, un recordar, un reclamar. No viven apartadas de la vida, viven más profundamente dentro de ella. Y al hacerlo, hacen eco de una verdad silenciosa que siempre ha latido bajo el ruido que la soledad no es la ausencia de amor, sino la presencia del yo, que no están solas como el mundo podría asumir. Están en un amor profundo reverente con lo que es real, lo que es sagrado, lo que es suyo. No son advertencias, son guías. Entonces, ¿qué significa realmente para una mujer vivir sola no en amargura ni desafío, sino en comunión consigo misma con su verdad, con el pulso sagrado de su devenir? Significa que ya no espera ser elegida porque se ha elegido a sí misma. Significa que ya no busca ser entendida por todos, porque ha comenzado a descifrar el lenguaje de su propia alma. Y en ese acto tan silencioso, tan personal, pero tan profundo, se convierte en algo más que una mujer viviendo sola. Se convierte en un espejo, una reflexión de lo que es posible cuando el desempeño termina, y la presencia comienza cuando el esfuerzo cesa y el ser toma su lugar. Su soledad no es un rechazo al amor, es un retorno a su esencia. No el amor que pregunta, ¿te quedarás?, sino el que susurra, ya estoy completa. Y en esa integridad algo radical se despliega. No una revolución de ruido o protesta, sino del alma. Un alzamiento suave, una redefinición sagrada. Una mujer a la vez no dándole la espalda al mundo, sino girando hacia sí misma plenamente, finalmente, libremente. Y en ese giro algo antiguo se agita de nuevo, algo fuerte, algo santo. Y suena así, ya estoy completa.